Hay momentos en la vida que comienzan como celebraciones normales y terminan convirtiéndose en recuerdos que nunca olvidaremos. Esta es la historia de una de esas ocasiones, una boda que parecía perfecta hasta que noté algo que cambiaría todo lo que pensaba saber sobre mi amiga de toda la vida. El día comenzó con el cielo despejado, uno de esos raros días de primavera en que el sol brilla sin nubes que lo interrumpan. Me levanté temprano, nerviosa por ver a mi amiga Carmen convertirse en esposa después de 5 años con Miguel. Habíamos crecido juntas en el mismo barrio, compartiendo secretos bajo el viejo roble del parque, prometiéndonos asistir a nuestras bodas respectivas. Y ahora estaba aquí, cumpliendo esa promesa de la infancia. Mientras me arreglaba frente al espejo, recordaba todas las conversaciones que habíamos tenido sobre este día. Carmen siempre había soñado con una boda tradicional, con un vestido blanco de encaje y una ceremonia en la iglesia donde sus padres se habían casado. La conocía tan bien que podía predecir cada detalle de cómo sería este día, o al menos eso creía. Llegué a la iglesia media hora antes. El lugar estaba decorado con lirios blancos y cintas doradas que colgaban de los bancos. Saludé a algunos rostros conocidos mientras buscaba mi lugar. La familia de Carmen ocupaba las primeras filas, todos sonrientes y emocionados. Sin embargo, noté que su madre, Dolores, parecía inquieta, mirando constantemente hacia la puerta trasera de la iglesia. ¿Está todo bien con Carmen?, le pregunté cuando tuve la oportunidad de acercarme. Sí, claro, respondió rápidamente, demasiado rápidamente. Solo son nervios de último momento. Pero había algo en su mirada que no me convenció. Conocía a Dolores desde que era niña, y sabía cuando ocultaba algo. Decidí buscar a Carmen personalmente antes de la ceremonia. Me deslicé hacia la sala donde la novia se preparaba. Al abrir ligeramente la puerta, vi a Carmen de espaldas, terminando de ajustar su velo. Su vestido era impresionante, tal como lo había descrito tantas veces durante nuestras charlas de adolescentes. Pero cuando se dio la vuelta, mi corazón dio un vuelco. Había algo diferente en ella, algo que no podía precisar exactamente. Sus ojos, normalmente brillantes y expresivos, parecían distantes, como si estuviera perdida en pensamientos profundos. Y cuando me vio, por un segundo, pareció no reconocerme. Luego sonrió, pero esa sonrisa no alcanzó sus ojos. «Estás aquí», dijo, acercándose para abrazarme. Su abrazo se sintió diferente, más ligero, casi como si temiera romperme. «¿Estás bien?», pregunté directamente. «Pareces, no sé, diferente». «Son solo los nervios», respondió, repitiendo exactamente las mismas palabras que su madre. «Es el día más importante de mi vida, ¿no?». Asentí, pero la duda ya se había instalado en mi mente. Durante los 15 años que llevábamos siendo amigas, Carmen nunca había sido buena ocultando sus emociones. Si estaba nerviosa, lo gritaba a los 4 vientos. Si estaba feliz, su risa podía escucharse desde el otro lado de la calle. Esta calma controlada no era propia de ella. La ceremonia comenzó puntual. Miguel esperaba en el altar, visiblemente emocionado. Cuando Carmen caminó del brazo de su padre por el pasillo central, los suspiros de admiración llenaron la iglesia. Se veía radiante, pero yo no podía dejar de observar cada uno de sus movimientos, buscando pistas de lo que podría estar mal. Durante los votos, hubo un momento que heló mi sangre. El sacerdote preguntó a Carmen si aceptaba a Miguel como su esposo. Hubo un silencio, apenas perceptible para la mayoría, pero eterno para mí. Sus labios temblaron ligeramente antes de pronunciar un sí que sonó más como una pregunta que como una afirmación. En la recepción, me mantuve cerca de ella. Bailó con Miguel, cortó el pastel, brindó con champán, todo según lo planeado. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía que estaba viendo a una extraña en el cuerpo de mi amiga. Finalmente, encontré un momento para hablar a solas con ella cuando fue al tocador. La seguí y cerré la puerta tras nosotras. «Carmen, somos amigas desde siempre. Puedes decirme qué está pasando», insistí. «Algo no está bien, puedo sentirlo». Ella se miró al espejo durante varios segundos antes de volverse hacia mí. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, arruinando ligeramente su maquillaje perfecto. «No puedo decírtelo», susurró. «No ahora, no aquí». «¿Estás en peligro? ¿Miguel te está obligando a esto?». Mis preguntas salieron atropelladas, alimentadas por el miedo. «No, no es eso», respondió, limpiándose la lágrima con cuidado. «Miguel es un buen hombre. Es algo sobre mí. Algo que descubrí hace 3 semanas y que cambia todo». Mi mente comenzó a correr, imaginando escenarios cada vez más terribles. ¿Estaba enferma? ¿Había descubierto algún secreto familiar oscuro? «Carmen, por favor, te lo diré», interrumpió. «Pero no hoy. No puedo arruinar este día para todos. Te llamaré mañana, lo prometo». Antes de que pudiera insistir,
la puerta del tocador se abrió y entró la madre de Miguel, buscando a la novia para la siguiente actividad programada. Carmen me dio una última mirada, una mezcla de súplica y promesa. Antes de volver a la fiesta, el resto de la noche pasó como en un sueño borroso. Observé a mi amiga de toda la vida bailar, reír y celebrar su matrimonio, mientras llevaba un secreto que parecía consumirla por dentro. Cuando los novios se despidieron para comenzar su luna de miel, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué podría ser tan grave como para cambiar completamente a una persona? ¿Y por qué esperar hasta después de la boda para revelarlo? Esa noche no pude dormir. Las imágenes de Carmen, su mirada distante, sus palabras enigmáticas, daban vueltas en mi cabeza. Revisé nuestras últimas conversaciones, buscando pistas que hubiera pasado por alto. Hace exactamente 3 semanas habíamos tomado café juntas, y ella parecía normal, emocionada por los últimos detalles de la boda. ¿Qué había cambiado desde entonces? A la mañana siguiente, mi teléfono sonó temprano. Era un mensaje de Carmen: necesito verte. Hotel Mirador, habitación 302. Ven sola. Simple, directo y más inquietante que cualquier explicación que mi imaginación pudiera crear. Lo que descubrí en esa habitación de hotel cambiaría para siempre mi percepción de la realidad, de mi amiga y de mí misma. Nunca hubiera imaginado que la verdad sería tan sorprendente y que la revelación tendría consecuencias que afectarían a todos los que estuvimos presentes en esa aparentemente perfecta boda de primavera. El camino hacia el Hotel Mirador fue el más largo de mi vida. Cada semáforo parecía conspirar contra mí, deteniéndome justo cuando la ansiedad me consumía. Las calles de la ciudad, normalmente tan familiares, se sentían como un laberinto extraño esa mañana. Mi mente no dejaba de crear teorías, cada una más alarmante que la anterior. ¿Estaría Carmen enferma? ¿Habría descubierto alguna traición de Miguel? ¿O quizás estaba embarazada y por alguna razón ese embarazo representaba un problema? Recordé cómo durante la boda apenas había tocado su copa de champán, rechazando incluso el brindis tradicional. El Hotel Mirador era uno de los más elegantes de la ciudad, con sus 12 pisos de arquitectura clásica y su famosa terraza con vistas al Parque Central. No era el tipo de lugar donde uno se escondería, era más bien un sitio para ser visto. ¿Por qué Carmen había elegido reunirse aquí en lugar de su apartamento? Estacioné mi coche en el subterráneo y subí directamente al 3er piso. El pasillo estaba en silencio, apenas interrumpido por el suave zumbido del aire acondicionado. Frente a la habitación 302, dudé unos segundos antes de tocar. 3 golpes suaves. Esperé. ¿Quién es? La voz de Carmen sonaba amortiguada tras la puerta. Soy yo, respondí, sabiendo que reconocería mi voz. La puerta se abrió lentamente. Carmen llevaba el mismo vestido blanco casual que solía usar para nuestros cafés de los domingos, pero algo en ella seguía siendo diferente. Su cabello estaba recogido en una coleta simple, y sin maquillaje, podía ver las ojeras bajo sus ojos. Parecía que no había dormido en días. Gracias por venir, dijo, haciéndose a un lado para dejarme entrar. La habitación era espaciosa, con una cama king size perfectamente hecha y grandes ventanales que dejaban entrar la luz de la mañana. Sobre la mesa de escritorio había varios documentos esparcidos y una laptop abierta. No parecía la suite de una recién casada en su primer día de luna de miel. ¿Dónde está Miguel?, pregunté, notando su ausencia inmediatamente. En el aeropuerto, respondió, sentándose en el borde de la cama. Cree que me reuniré con él esta tarde para volar a las Maldivas. Hizo una pausa, sus dedos jugando nerviosamente con el borde de su vestido. No sé si podré hacerlo. Me senté frente a ella en la única silla de la habitación. El silencio entre nosotras se sentía pesado, cargado de preguntas sin formular. Carmen, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Ella respiró profundamente, como si estuviera reuniendo toda su valentía. ¿Recuerdas cuando éramos niñas y jugábamos a imaginar quiénes seríamos de adultas? Asentí, confundida por este giro en la conversación. Tú siempre decías que serías doctora, y yo siempre cambiaba de opinión. Un día quería ser bailarina, al siguiente astronauta. Sonrió brevemente ante el recuerdo. Pero había algo constante, siempre me imaginaba con una familia numerosa, muchos hijos corriendo por un jardín enorme. Lo recuerdo, dije suavemente. Carmen siempre había hablado de tener al menos 4 hijos, una gran casa con un perro y quizás algunos gatos. Hace 3 semanas, continuó, fui a hacerme unos análisis rutinarios antes de la boda. Ya sabes, lo normal. Pero el doctor encontró algo. Su voz se quebró ligeramente. No puedo tener hijos, nunca. Es una condición congénita que nunca fue diagnosticada. Mi corazón se encogió por ella. Sabía cuánto significaba la maternidad para Carmen. Oh, Carmen, lo siento tanto.
Pero hay otras opciones, adopción, madres sustitutas. Eso fue lo que pensé al principio, interrumpió. Pasé días llorando, luego investigando alternativas. Incluso hablé con Miguel sobre ello. ¿Y qué dijo? Dijo que me amaba por quien soy, no por los hijos que pudiera darle. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Fue tan comprensivo, tan amoroso, que solo me hizo sentir peor. Esto no tenía sentido. Si Miguel había sido comprensivo, ¿por qué Carmen actuaba tan extrañamente? ¿Por qué casi cancelar la luna de miel? No entiendo, admití. Si Miguel te apoya, ¿cuál es el problema realmente? Carmen se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana. Su silueta se recortaba contra la luz brillante, dándole un aspecto casi etéreo. El problema es que la noticia desencadenó algo en mí y dijo, sin volverse. Algo que siempre estuvo ahí, enterrado bajo años de expectativas y planes. Me hizo cuestionarme todo. ¿A qué te refieres con todo? ¿A quién soy realmente, a lo que quiero de verdad? Se volvió para mirarme, y vi determinación mezclada con miedo en sus ojos. ¿Y si toda mi vida he estado siguiendo un guión que otros escribieron para mí? ¿Y si este diagnóstico no es una tragedia, sino una oportunidad para reescribir mi historia? Se acercó a la mesa y tomó uno de los documentos. Me lo entregó sin decir palabra. Era un contrato de trabajo con una ONG internacional dedicada a la protección de ecosistemas en peligro. El puesto, coordinadora de proyectos en la Amazonía. Me lo ofrecieron hace 6 meses, explicó. Lo rechacé de inmediato porque no encajaba con mis planes de boda y familia. Pero nunca lo olvidé del todo. Cuando recibí el diagnóstico, los contacté de nuevo. La oferta sigue en pie. Miré el contrato y luego a mi amiga, tratando de reconciliar a la Carmen que conocía con esta persona frente a mí, considerando abandonar a su esposo al día siguiente de su boda para irse a la selva amazónica. ¿Miguel sabe algo de esto? Negó con la cabeza. ¿Cómo podría decirle? Hola, cariño, me acabo de dar cuenta de que quizás me casé contigo porque era lo que se esperaba de mí, no porque fuera lo que realmente deseaba. Suena horrible incluso en mi cabeza. Carmen, dije lentamente, ¿no amas a Miguel? Lo quiero muchísimo, respondió sin dudar. Es un hombre maravilloso. Pero, amor, ya no estoy segura de lo que eso significa para mí. Se sentó nuevamente, esta vez a mi lado. El día de nuestra boda, mientras caminaba hacia el altar, no sentía alegría ni emoción. Solo. Sentía que estaba cerrando una puerta para siempre, sin haber mirado realmente qué había al otro lado. Mi mente daba vueltas. La Carmen que conocía desde la infancia nunca habría considerado algo así. Era la persona más leal, la que siempre cumplía sus promesas. Pero quizás esa era precisamente la cuestión, ¿cuántas de esas promesas habían sido hechas a sí misma y cuántas a los demás? ¿Qué vas a hacer?, pregunté finalmente. No lo sé, admitió. Por eso necesitaba verte. Eres la única persona que me conoce realmente, incluso las partes de mí que ni yo misma reconocía hasta ahora. Tomó mis manos entre las suyas. Necesito que me digas si estoy perdiendo la cabeza o si, por primera vez en mi vida, estoy empezando a encontrarme. El peso de su petición me dejó sin palabras. ¿Cómo podía yo, o cualquiera, responder a semejante pregunta? ¿Y qué pasaría con Miguel, esperando en el aeropuerto a una esposa que consideraba abandonarlo todo? Carmen, un sonido interrumpió mis palabras. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Miguel estaba en el umbral, con el rostro desencajado y la respiración agitada. Llevaba la misma ropa elegante del día anterior, pero ahora lucía arrugada, como si hubiera dormido con ella. Sus ojos, normalmente cálidos y amables, ardían con una mezcla de confusión y dolor que me hizo estremecer. ¿Es cierto?, preguntó directamente a Carmen, ignorando completamente mi presencia. Su voz era apenas un susurro ronco. ¿Es verdad lo que me dijo tu madre? Carmen palideció instantáneamente. Se puso de pie como impulsada por un resorte, pero parecía incapaz de dar un paso hacia él. Miguel, ¿qué te dijo exactamente?, balbuceó, lanzándome una mirada de pánico. Que no ibas a venir al aeropuerto. Que habías estado actuando extraño desde antes de la boda. Entró completamente en la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Entonces notó los documentos sobre la mesa, y su mirada se detuvo en el contrato que yo aún sostenía en mis manos. ¿Qué es eso? Intenté disimuladamente doblar el papel, pero era demasiado tarde. Carmen se adelantó, colocándose entre Miguel y yo como si quisiera protegernos a ambos. Necesitamos hablar, Miguel. A solas, dijo, mirándome significativamente. Me levanté,
incómoda y consciente de estar en medio de algo que debía resolverse entre ellos. Pero Miguel negó con la cabeza. No. Que se quede, dijo con firmeza. Tal vez ella pueda explicarme qué está pasando con mi esposa, porque yo ya no la reconozco. Esas palabras golpearon a Carmen como una bofetada. Vi cómo su cuerpo se tensaba, cómo sus manos comenzaban a temblar ligeramente. No es justo que la involucres en esto, respondió. Ella solo vino porque se lo pedí. ¿Y por qué se lo pediste a ella y no a mí? La voz de Miguel se elevó ligeramente. Soy tu esposo, Carmen. Al menos desde ayer. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía cortarse. Me sentí como una intrusa en una escena íntima, pero también atrapada, incapaz de salir sin empeorar la situación. Carmen finalmente se acercó a Miguel y lo guió hasta el borde de la cama. Se sentaron juntos, y yo me retiré hasta la ventana, dándoles toda la distancia que podía en el espacio limitado de la habitación. Miguel, comenzó Carmen, con voz suave pero firme. Hace 3 semanas recibí una noticia que lo cambió todo para mí. Vi cómo le explicaba sobre el diagnóstico, sobre su infertilidad, sobre sus dudas. La expresión de Miguel pasó del enfado a la preocupación, y luego a una profunda tristeza conforme Carmen hablaba. No interrumpió ni una vez, solo tomó sus manos entre las suyas cuando ella comenzó a llorar. Ya hablamos de esto, dijo finalmente cuando ella terminó. Te dije que no me importaba, que podíamos adoptar, que hay muchas maneras de formar una familia. Lo sé, respondió Carmen. Y eso es lo peor de todo. Eres demasiado bueno, demasiado comprensivo. No merezco. No digas eso, la interrumpió. No se trata de merecer o no merecer. Carmen se levantó abruptamente y caminó hasta la mesa. Tomó el contrato de mis manos y se lo mostró a Miguel. Quiero esto, dijo simplemente. Quiero irme a la Amazonía y trabajar en algo que importe. Quiero descubrir quién soy realmente cuando no estoy tratando de cumplir con lo que todos esperan de mí. Miguel miró el documento durante lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente levantó la vista, había algo nuevo en sus ojos, algo que no supe interpretar. ¿Cuándo ibas a decírmelo? No lo sé, admitió Carmen. Tal vez nunca. Tal vez te habría acompañado a las Maldivas y habría enterrado estos sentimientos tan profundo que eventualmente los olvidaría. O tal vez te habría enviado un mensaje desde el avión a Sudamérica. Su sinceridad era brutal. Miguel se puso de pie y dio unos pasos por la habitación, pasándose las manos por el cabello repetidamente, un gesto que revelaba su agitación interna. Lo que no entiendo, dijo finalmente, es por qué seguiste adelante con la boda. ¿Por qué casarte conmigo si estabas considerando todo esto? Era la pregunta del millón, la misma que yo me había estado haciendo desde que entré en esa habitación. Carmen se tomó su tiempo para responder. Porque te quiero, Miguel. Eso nunca ha sido mentira. Y porque tenía miedo. Miedo de decepcionar a todos. Miedo de equivocarme, miedo de arrepentirme luego. Hizo una pausa. Pero sobre todo, creo que tenía miedo de mí misma, de lo que podría descubrir si me permitía realmente escuchar lo que quiero. Miguel la miró fijamente. ¿Y ahora ya no tienes miedo? Estoy aterrorizada, confesó, con una sonrisa triste. Pero por primera vez, el miedo no me paraliza. Me impulsa. La tensión en la habitación era palpable. Yo no sabía dónde mirar, qué hacer con mis manos. Me sentía como testigo de un naufragio en cámara lenta, incapaz de intervenir. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Miguel después de un largo silencio. Siempre admiré tu determinación, tu claridad sobre lo que querías en la vida. Mientras yo dudaba sobre mi carrera, sobre dónde vivir, tú siempre parecías tener un plan. Y ahora resulta que todo era una fachada. No todo, protestó Carmen. Pero sí, mucho de ello estaba construido sobre lo que creía que debía querer, no sobre lo que realmente deseaba. Miguel se acercó a la ventana, junto a mí. Miró hacia afuera, hacia la ciudad que seguía su ritmo normal, ajena al drama que se desarrollaba en esa habitación. ¿Qué pasaría?, dijo de pronto, sin volverse, si te dijera que quiero ir contigo. La pregunta cayó como una bomba en la habitación. Carmen se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos y la boca ligeramente entreabierta, como si las palabras estuvieran atascadas en su garganta. ¿Qué? Logró articular finalmente. Miguel se volvió lentamente. Había algo diferente en su rostro ahora, una especie de resolución mezclada con vulnerabilidad. ¿Y si te dijera que yo también he estado fingiendo? No sobre quererte, eso siempre ha sido real. Pero sobre otras cosas. Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. ¿Sabes por qué acepté tan rápido cuando dijiste que no podríamos tener hijos? Carmen negó con la cabeza, desconcertada.
Porque nunca he estado seguro de querer ser padre, confesó. Me gustaba la idea porque a ti te hacía feliz, pero siempre me ha aterrorizado la responsabilidad. Mi propio padre fue complicado. Y siempre he temido repetir sus errores. Esta revelación pareció sacudir a Carmen hasta los cimientos. Se dejó caer nuevamente en la cama, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Por la misma razón que tú no me hablaste de tus dudas, supongo. Temía que te decepcionaras, que me vieras diferente. El silencio que siguió estaba cargado no solo de tensión, sino también de posibilidades inesperadas. De pronto, todo parecía estar en el aire, como si el guión que todos creíamos estar siguiendo hubiera sido arrojado por la ventana. Fue entonces cuando sonó el teléfono de la habitación. Carmen y Miguel se miraron, ninguno haciendo ademán de contestar. Al tercer timbre, me acerqué y levanté el auricular. Sí, respondí, sintiendo que mi voz sonaba extraña, como si no me perteneciera. Señorita Carmen Vega, dijo una voz formal al otro lado. La estamos esperando en la sala de conferencias. La representante de la ONG ha llegado para la entrevista final. Mis ojos se encontraron con los de Carmen, que se había quedado paralizada. La sorpresa en su rostro era evidente. Gracias. Bajaré en unos minutos, respondió finalmente, con voz temblorosa. Colgué el teléfono despacio, sintiendo que cada pequeño sonido resonaba en la habitación silenciosa. ¿Entrevista final?, preguntó Miguel, articulando cada sílaba como si estuviera aprendiendo un nuevo idioma. ¿Ya habías hablado con ellos antes? Carmen se levantó y comenzó a caminar nerviosamente por la habitación, sus manos moviéndose frenéticamente mientras hablaba. Fue solo una videollamada preliminar, ayer por la mañana, antes de la boda, explicó. No esperaba que enviaran a alguien tan pronto. Ni siquiera sabía que estaban considerando seriamente mi candidatura. Ayer por la mañana. La incredulidad en la voz de Miguel era palpable. Mientras yo recogía a mis padres del aeropuerto, tú estabas entrevistándote para un trabajo en Sudamérica. La tensión era tan densa que me costaba respirar. Sentí que debía irme, darles privacidad, pero mis piernas no parecían responder a las órdenes de mi cerebro. Miguel, Carmen se detuvo frente a él, su rostro una mezcla de culpa y determinación. Necesito hacer esto. Necesito al menos hablar con ellos. Él la miró fijamente durante lo que pareció una eternidad. Luego, sin previo aviso, se dirigió hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Carmen, con el pánico filtrándose en su voz. A dar un paseo, respondió sin volverse. Necesito pensar. Y tú tienes una entrevista. La puerta se cerró tras él con un golpe seco que resonó como un disparo en la habitación vacía. Carmen se quedó mirando el espacio que había ocupado Miguel, como si esperara que reapareciera de un momento a otro. Debería ir tras él, murmuró, más para sí misma que para mí. Dijo que necesita pensar, respondí suavemente. Y tú tienes una entrevista esperándote. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de duda y conflicto. ¿Qué debo hacer? Era una pregunta imposible de responder. ¿Cómo podía yo, o cualquiera, aconsejarla en una situación así? Su matrimonio, su futuro, su identidad, todo pendía de un hilo en ese momento. ¿Qué es lo que realmente quieres, Carmen?, pregunté. Finalmente ella se mordió el labio inferior, un gesto familiar desde nuestra infancia, siempre presente cuando enfrentaba una decisión difícil. Quiero dejar de sentirme dividida en dos personas, respondió tras una pausa. Quiero dejar de fingir que soy alguien que no soy. Pero también. Su voz se quebró ligeramente. No quiero perder a Miguel. Lo que dijo sobre venir conmigo, ¿crees que lo decía en serio? No lo sé, admití. Pero creo que deberías preguntárselo a él, no a mí. Carmen asintió lentamente, como procesando una verdad compleja. Luego, con movimientos repentinamente decididos, comenzó a recoger los documentos de la mesa y a meterlos en una carpeta. Voy a bajar a la entrevista, anunció. Necesito saber qué opciones tengo realmente antes de tomar cualquier decisión. ¿Quieres que te acompañe? Negó con la cabeza. No, esto es algo que debo hacer sola. Se detuvo frente al espejo del baño para arreglarse rápidamente el cabello y limpiarse los restos de lágrimas. Pero, ¿podrías buscar a Miguel? Me preocupa que esté así, solo con sus pensamientos. Asentí, aliviada de tener algo concreto que hacer en medio de tanto caos emocional. Salimos juntas de la habitación, pero nos separamos en el vestíbulo del hotel. Carmen se dirigió hacia las salas de conferencias, mientras yo salí a la calle en busca de Miguel. El sol de mediodía era cegador después de las horas pasadas en la penumbra de la habitación. Entrecerré los ojos,
escudriñando los alrededores del hotel. ¿Dónde iría alguien que necesita pensar? Recordé que el Hotel Mirador estaba cerca del Parque Central. Si yo necesitara aclarar mis ideas, probablemente buscaría un espacio verde y tranquilo. Crucé la avenida principal y entré al parque. A esa hora del día, estaba relativamente vacío. Algunas madres con niños pequeños, parejas de ancianos en los bancos, oficinistas aprovechando su hora de almuerzo. Caminé por el sendero principal, atentos mis ojos a la figura de Miguel. Lo encontré sentado en un banco frente al estanque, lanzando migas de pan a los patos. La escena tenía una cualidad surrealista, un hombre vestido para el aeropuerto, alimentando aves acuáticas con lo que parecía ser parte de un sándwich, mientras su recién estrenada vida matrimonial se desmoronaba a pocas cuadras de distancia. Me acerqué despacio, sin querer sobresaltarlo. Él me vio antes de que pudiera decir nada. Sabía que vendrías, dijo, haciéndome un gesto para que me sentara junto a él. Carmen te envió, ¿verdad? Asentí, sin ver razón para mentir. Está preocupada por ti. Miguel soltó una risa sin humor. Irónico, ¿no? Preocuparse por mí mientras planea desaparecer de mi vida. No creo que sea tan simple, respondí cautelosamente. Está confundida, Miguel. Todo esto es nuevo para ella también. Él miró hacia el estanque, donde los patos ahora competían por las últimas migas. ¿Sabes? Siempre pensé que Carmen era la persona más decidida que había conocido. Tenía su vida planificada hasta el último detalle. Era una de las cosas que más admiraba de ella, su certeza. A veces las personas más decididas son las que luchan más contra sus propias dudas, dije, recordando las innumerables ocasiones en que Carmen había reafirmado sus planes como para convencerse a sí misma. Miguel asintió lentamente. Cuando le dije que consideraría ir con ella a Sudamérica, no estaba mintiendo. Me miró directamente. La amo. Y tal vez un cambio así es exactamente lo que ambos necesitamos. Lejos de las expectativas, de las rutinas, de lo que siempre se ha esperado de nosotros. Sus palabras me sorprendieron. Había esperado encontrarlo furioso, devastado, pero no esto. No esta calma reflexiva, esta disposición a reconsiderar toda su vida por amor. ¿Se lo has dicho? No tuve oportunidad, respondió, con una sonrisa triste. Y ahora ella está en esa entrevista, probablemente planeando su nueva vida sin mí. No sabes eso, protesté. Carmen te quiere, Miguel. Nunca ha dudado de eso. Pero querer no siempre es suficiente, ¿verdad? Sus ojos reflejaban una sabiduría doliente. A veces dos personas pueden quererse profundamente y aún así no estar destinadas a caminar juntas. No supe qué responder a eso. La verdad de sus palabras resonaba con una claridad dolorosa. Voy a volver al hotel, anunció de pronto, poniéndose de pie. Necesito hablar con Carmen una vez más, antes de que cualquiera de los dos tome una decisión definitiva. Caminamos juntos de regreso, en un silencio que fluctuaba entre cómodo e incómodo. Al llegar al vestíbulo, vi a Carmen saliendo de la sala de conferencias. Su rostro se iluminó al vernos, pero había algo más en su expresión, algo que no supe interpretar. Miguel. Comenzó, acercándose a nosotros, pero antes de que pudiera decir más, una mujer elegante salió tras ella. Señora Vega, olvidó esto, dijo, entregándole una carpeta. Necesitamos su respuesta en 48 horas como máximo. Es una oportunidad única. La mujer nos miró con curiosidad, especialmente a Miguel, antes de despedirse con un gesto profesional y alejarse hacia los ascensores. Los tres nos quedamos inmóviles en el vestíbulo, como actores que han olvidado sus líneas en medio de una obra crucial. Finalmente, Miguel rompió el silencio. ¿Y bien? Preguntó simplemente. ¿Qué has decidido? Carmen miró a su alrededor, consciente de que el vestíbulo de un hotel no era el lugar ideal para la conversación que necesitaban tener. ¿Podemos subir a la habitación?, preguntó, con voz suave pero firme. Los tres regresamos en silencio, la tensión entre nosotros casi palpable. En el ascensor, observé cómo Miguel y Carmen se robaban miradas cuando creían que el otro no estaba viendo. Había tanto amor allí, tanto dolor y tanta confusión que mi corazón se encogió por ambos. Una vez en la habitación, me dirigí hacia la puerta, sintiendo que mi presencia ya no era necesaria. Creo que debería dejarlos hablar en privado, dije. No, respondieron ambos al unísono, sorprendiéndome. Quédate, añadió Carmen, tomando mi mano. Has estado con nosotros desde el principio. Y honestamente, creo que te necesito aquí. Miguel asintió, aunque parecía más resignado que convencido. Carmen respiró profundamente y colocó la carpeta que le había entregado la representante sobre la mesa. La entrevista fue increíble, comenzó. El proyecto es aún más impresionante de lo que pensaba.
Están trabajando con comunidades indígenas para preservar más de 50.000 hectáreas de selva virgen. Es un trabajo con propósito, con significado real. Sus ojos brillaban mientras hablaba, y pude ver la pasión que este proyecto despertaba en ella. Era una Carmen diferente a la que había conocido toda mi vida, pero paradójicamente, parecía más auténtica que nunca. Me han ofrecido el puesto, continuó. Quieren que empiece en 3 semanas. Viviría en una pequeña ciudad al borde de la Amazonía, con viajes frecuentes a las comunidades remotas. Hizo una pausa, mirando directamente a Miguel. No es una vida fácil. No se parece en nada a lo que habíamos planeado. Miguel se acercó y tomó la carpeta, hojeando los documentos en silencio. Su rostro no revelaba nada mientras leía las condiciones del contrato, los detalles del proyecto, las fotografías del lugar. ¿Es esto lo que realmente quieres?, preguntó finalmente, levantando la vista hacia Carmen. Ella asintió despacio, como si cada movimiento fuera una revelación para sí misma. Creo que sí. Por primera vez en mi vida, siento que estoy eligiendo algo por mí misma, no para complacer a otros o por seguir un camino predeterminado. Miguel dejó los papeles y caminó hasta la ventana. El silencio se extendió, pesado y significativo. Cuando finalmente habló, su voz sonaba más firme de lo que esperaba. Cuando te dije que consideraría ir contigo, lo decía en serio. Se volvió para mirarla. Te amo, Carmen. Y quizás esto es exactamente lo que ambos necesitamos. La esperanza iluminó el rostro de Carmen, pero rápidamente fue reemplazada por preocupación. Miguel, ¿qué hay de tu trabajo? Has trabajado durante años para conseguir ese puesto en el despacho de arquitectos. Él se encogió de hombros. Es solo un trabajo. Hay arquitectos en todas partes, incluso en Sudamérica. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Además, siempre quise diseñar estructuras que se integraran con la naturaleza, no más edificios de oficinas en la ciudad. La tensión en la habitación comenzó a transformarse en algo diferente, más ligero, más esperanzador. Pero Carmen aún parecía indecisa. No quiero que venga solo porque yo lo quiero, dijo. Sería el mismo error que he estado cometiendo toda mi vida, solo que a la inversa. No es por ti, respondió Miguel con serenidad. Es por mí también. Por nosotros. Tal vez ambos hemos estado siguiendo vidas que otros diseñaron para nosotros sin darnos cuenta. Se acercó a ella y tomó sus manos entre las suyas. El contraste entre ellos era llamativo, él aún en su ropa formal arrugada, ella en su sencillo vestido blanco. Y sin embargo, en ese momento, parecían perfectamente alineados. Hagamos un trato, propuso Miguel. Démosle 6 meses. 6 meses en la Amazonía, tú con tu proyecto, yo buscando oportunidades como arquitecto. Si al final de ese tiempo, cualquiera de los dos siente que fue un error, volveremos y replanearemos todo. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran diferentes a las que había derramado antes. ¿Harías eso por mí? Por nosotros. En un abrir y cerrar de ojos, respondió él, con una sonrisa que iluminó. Toda su cara se abrazaron entonces, un abrazo largo y profundo que parecía contener todas las palabras no dichas, todos los miedos y esperanzas. Yo me quedé allí, testigo silencioso de algo que se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Cuando finalmente se separaron, Carmen se volvió hacia mí, con una nueva luz en sus ojos. ¿Qué piensas? Estamos locos. Sonreí, sintiendo un nudo en la garganta. Tal vez un poco. Pero creo que es el tipo correcto de locura. Los tres nos reímos, y por un momento, la habitación se llenó de una alegría sencilla y verdadera. Pero entonces recordé algo y la sonrisa se borró de mi rostro. ¿Qué pasa con vuestras familias? ¿Cómo les explicaréis todo esto? La pregunta cayó como un balde de agua fría sobre el momento. Carmen y Miguel intercambiaron miradas, la realidad de lo que estaban contemplando finalmente golpeándolos con toda su fuerza. Será difícil, admitió Carmen. Especialmente con mis padres. Han invertido tanto en la boda, en nuestro futuro como lo imaginaban ellos. Y mis padres volvieron a Argentina esta mañana, creyendo que estaríamos de luna de miel, añadió Miguel. Tendremos que llamarlos, explicarles, pero a pesar de la preocupación en sus voces, vi una determinación nueva en ambos, como si finalmente hubieran encontrado un ancla en medio de la tormenta. Lo enfrentaremos juntos, dijo Carmen, con una seguridad que me recordó a la amiga que conocía, pero ahora con una autenticidad que antes faltaba. No será fácil, pero es nuestro camino. Asentí, admirando la valentía de ambos. Cuenten conmigo para lo que necesiten. Pasamos las siguientes horas haciendo planes, llamadas, organizando el caos que habían creado. Carmen llamó a la representante para aceptar formalmente el puesto,
con la condición de que su esposo la acompañaría. Miguel contactó a su jefe para solicitar una excedencia, explicando vagamente que surgió una oportunidad inesperada. Yo me ofrecí a hablar con los padres de Carmen, para suavizar el golpe antes de que ellos los llamaran. Cuando finalmente salimos del hotel, el atardecer pintaba el cielo de tonos anaranjados y rosados. Los tres nos detuvimos en la acera, conscientes de que algo significativo había ocurrido en nuestras vidas. Gracias, dijo Carmen, abrazándome. Por estar aquí, por escucharme, por no juzgarme. Para eso están las amigas, respondí, sintiendo un extraño vacío ante la idea de que pronto estarían al otro lado del mundo. Miguel me abrazó también. Cuida de ti, dijo simplemente. Los vi alejarse juntos, mano en mano, hacia un futuro que ninguno de nosotros podría haber imaginado apenas 24 horas antes. 3 semanas después, me encontraba en el aeropuerto, despidiéndome de mis amigos. Carmen y Miguel parecían diferentes, más ligeros de algún modo, como si hubieran dejado atrás un peso invisible que habían cargado durante años. Sus familias eventualmente habían aceptado su decisión, aunque con diversos grados de confusión y preocupación. Prométeme que vendrás a visitarnos, insistió Carmen, abrazándome por enésima vez. Lo prometo, respondí, tratando de contener las lágrimas. Cuando finalmente cruzaron la puerta de embarque, sentí una mezcla de tristeza y alegría. Había sido testigo de algo extraordinario, 2 personas encontrando el valor para reescribir sus historias. Juntos, me dirigí lentamente hacia la salida del aeropuerto, pensando en todo lo ocurrido. Fue entonces cuando mi teléfono vibró con un mensaje. Era una foto de Carmen y Miguel en la sala de espera, sonrientes y relajados. Debajo había un texto: gracias por ayudarnos a encontrar nuestro verdadero camino. Por cierto, hay algo que no te contamos, fruncí el ceño, intrigada. Un segundo mensaje llegó casi inmediatamente: el diagnóstico de infertilidad era erróneo. Nos enteramos ayer. La vida tiene un extraño sentido del humor, ¿verdad? Te queremos. Hablamos pronto. Me quedé inmóvil en medio del bullicioso aeropuerto, la ironía de la situación golpeándome con toda su fuerza. Todo había comenzado con un diagnóstico que ahora resultaba ser falso. Y sin embargo, ese error había desencadenado una serie de eventos que llevaron a Carmen y Miguel a descubrir verdades más profundas sobre sí mismos y su relación. La vida realmente tenía un extraño sentido del humor. Y a veces, pensé mientras guardaba mi teléfono y continuaba mi camino, los errores nos conducen exactamente a donde necesitamos estar. 6 meses pasaron volando. Mantuve contacto regular con Carmen y Miguel a través de videollamadas y mensajes. Cada semana me enviaban fotos de su nueva vida, Miguel diseñando estructuras sostenibles para las comunidades locales, Carmen trabajando con grupos indígenas para proteger la selva. Sus rostros bronceados y sonrientes contaban una historia que las palabras no podían capturar completamente. Nunca imaginé que podría ser tan feliz viviendo con tan poco, me dijo Carmen durante una de nuestras llamadas. Estaba sentada frente a su pequeña cabaña, con el sonido de la selva como telón de fondo. Aquí todo es más simple, más real de alguna manera. ¿No extrañas las comodidades? ¿Tu café favorito de la esquina, las reuniones de domingo con tus padres? Pregunté, genuinamente curiosa. Ella sonrió, una sonrisa que transmitía una sabiduría recién adquirida. Claro que sí. Pero he ganado tanto más a cambio, una perspectiva diferente, un propósito que realmente me importa. Miguel apareció en la pantalla entonces, rodeando con su brazo los hombros de Carmen. Y tenemos noticias, anunció, con una sonrisa enigmática. Noticias. Mi corazón dio un vuelco, anticipando lo que podrían decir. Carmen asintió, radiante. Estoy embarazada. 3 meses ya. La ironía de la situación no se me escapó. Todo había comenzado con un diagnóstico de infertilidad erróneo, y ahora, aquí estaban, esperando un hijo en la Amazonía, a miles de kilómetros de la vida que habían planeado originalmente. Es increíble, dije, con lágrimas de alegría formándose en mis ojos. ¿Cómo se sienten? Aterrados, admitió Miguel con una risa nerviosa. Tener un bebé aquí no será fácil. Pero también nos sentimos correctos, si eso tiene sentido. Como si todo hubiera estado alineándose para llevarnos a este momento. Vas a ser la madrina, añadió Carmen, con una seguridad que no dejaba lugar a discusión. Lo cual significa que tendrás que visitarnos pronto. Prometí hacerlo, y cumplí mi palabra 3 meses después. El viaje a la pequeña ciudad al borde de la Amazonía fue largo y agotador, pero cuando finalmente llegué y vi a mis amigos esperándome, supe que había valido la pena. Carmen, con su vientre de 6 meses claramente visible, parecía irradiar luz propia. Miguel, bronceado y más delgado que antes,
Tenía un brillo en los ojos que nunca le había visto. La ciudad me llevaron a conocer su mundo, la pequeña pero acogedora casa que habían convertido en su hogar, el centro comunitario donde Miguel había diseñado mejoras estructurales, las comunidades indígenas con las que Carmen trabajaba diariamente. En todas partes fuimos recibidos con sonrisas cálidas y conversaciones animadas en una mezcla de español y dialectos locales. ¿Sabes qué es lo más sorprendente?, me contó Carmen una noche, mientras compartíamos una cena simple pero deliciosa en su porche. Que mis padres, quienes estaban tan horrorizados con nuestra decisión al principio, ahora están planeando venir a vivir cerca cuando nazca el bebé. ¿En serio?, pregunté, asombrada por este giro inesperado. Miguel asintió, divertido. El poder de un nieto es increíble. Están incluso considerando vender su casa en la ciudad y construir algo más pequeño aquí. La vida da muchas vueltas, reflexionó Carmen, acariciando suavemente su vientre. A veces pienso en esa noche, en el hotel, cuando todo parecía estar desmoronándose. Estaba tan segura de que estaba arruinando mi vida, la de Miguel, decepcionando a todos. Y míranos ahora, completó él, tomando su mano. Durante esa visita de 2 semanas, fui testigo de la vida extraordinaria que habían construido juntos. No era perfecta ni fácil, había desafíos diarios, desde la falta de ciertas comodidades hasta las ocasionales dificultades de comunicación con las comunidades locales. Pero había una autenticidad en su existencia que resultaba inspiradora. El día antes de mi partida, caminamos hasta un mirador natural que ofrecía una vista panorámica de la selva. El verde intenso se extendía hasta donde alcanzaba la vista, interrumpido ocasionalmente por el plateado serpentear de un río. ¿Recuerdas cuando me preguntaste si estábamos locos?, dijo Carmen de repente, refiriéndose a nuestra conversación en la habitación del hotel. Lo recuerdo, respondí, sonriendo ante el recuerdo. Tenías razón. Estábamos locos. Y sigo pensando que es el tipo correcto de locura. Hizo una pausa, contemplando el paisaje. A veces se necesita un poco de locura para romper con lo establecido y encontrar tu propio camino. Esas palabras resonaron en mi mente durante todo el viaje de regreso. En los meses siguientes, mientras recibía actualizaciones sobre el nacimiento de su hija Sofía, sobre la visita de sus padres que terminó extendiéndose indefinidamente, sobre los nuevos proyectos de Miguel que combinaban arquitectura tradicional con técnicas locales, seguí reflexionando sobre el poder de esa locura. Un año después de mi visita, recibí un paquete inesperado. Contenía un pequeño diario encuadernado en cuero, con una nota de Carmen. Pensé que te gustaría leer la historia completa. Quizás pueda inspirar a otros a encontrar su verdadero camino. El diario contenía el relato detallado de su transformación, desde la noticia del falso diagnóstico hasta su vida actual en la Amazonía. Las páginas estaban llenas de reflexiones honestas, dudas, miedos y momentos de claridad que habían marcado su viaje. Esa noche, sentada en mi apartamento, leyendo las palabras de mi amiga, tomé una decisión. Solicité un año sabático en mi trabajo y comencé a planificar mi propio viaje. No a la Amazonía específicamente, sino los lugares que siempre había querido visitar pero había postergado por responsabilidades y expectativas. 3 meses después, mientras me despedía de Carmen, Miguel y la pequeña Sofía en una videollamada, les mostré mi mochila preparada para partir al día siguiente. Parece que tu locura es contagiosa, bromeé. Carmen sonrió, ese tipo de sonrisa que alcanza los ojos y revela una satisfacción profunda. No es locura, respondió. Es valentía. La valentía de escuchar tu voz interior cuando todos a tu alrededor te dicen que sigas el camino seguro. Esa noche, mientras cerraba la última maleta y miraba por última vez mi apartamento ordenado antes del gran viaje, pensé en cómo todo había comenzado, con una simple observación en una boda, una sensación de que algo no estaba bien con mi amiga. Nunca habría imaginado que esa pequeña intuición nos llevaría a todos por caminos tan inesperados y transformadores. Y mientras apagaba las luces, lista para comenzar mi propia aventura al día siguiente, sentí una profunda gratitud por aquella boda peculiar, por el diagnóstico erróneo, por todas las decisiones imperfectas y valientes que nos habían traído hasta aquí. Porque a veces, los momentos más confusos de nuestras vidas son precisamente los que nos abren las puertas a las mayores verdades. La revelación más sorprendente no había sido solo sobre Carmen y su vida, sino sobre todos nosotros y nuestra capacidad para reinventarnos cuando tenemos el valor de cuestionar el camino que siempre hemos seguido. Y esa, quizás, es la lección más valiosa que podemos aprender, que nunca es demasiado tarde para descubrir quiénes somos realmente y qué es lo que verdaderamente queremos de esta vida única que nos ha sido dada.